Nos vamos de la región porque nos vamos a Europa, a Italia concretamente. Está Elisabetta Piqué, nuestra compañera. ¿Cómo te va, Elisabetta? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, ¿cómo están? Contame un poco ya en lo que es los últimos días del año, ¿no? Últimos días del año y te diría que todavía con una incertidumbre total. Bueno, aparentemente después de una semana de tira y afloje con el gobierno de Conte, digamos, dividido, lacerado entre un ala rigorista que quería implementar ulteriores restricciones y otra más oportunistas, entre las cuales él sabe porque son medidas totalmente impopulares, habrían alcanzado una decisión. Imagínate, estamos a días de Navidad, los italianos totalmente confundidos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Bueno, aparentemente, porque todavía no fue anunciado, teóricamente Conte va a hablar esta noche, pero no se sabe ni a qué hora ni cuándo. Es decir, hay muchísima indignación entre la gente porque hubo una marcha atrás y ahora va a haber, la decisión que se ha tomado es que, bueno, ganó el ala dura, la línea dura, porque a todo esto, digamos, el tema de los contagios, hoy hubo más de 672 muertos en 24 horas, casi 19.000 casos, es decir, la curva, es decir, los datos no son buenos, se quiere prevenir una tercera ola. Cuestión, la noticia es que Italia vuelve a estar en zona roja, todo el territorio. Italia vuelve a un confinamiento total desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, todos los que son días festivos y prefestivos, es decir, va a haber 10 días de confinamiento total y absoluto y después 4 días en el medio, es decir, 24, 25, 26 y 27, confinamiento total. Hay que quedarse encerrado en casa, salvo urgencias y después también 31, primero, 2 y 3 también de vuelta a zona roja. Lo que queda en el medio, zona naranja, es decir, que van a estar abiertos los negocios, pero lo que va a quedar cerrado, y esto ha sido una marcha atrás muy grande de lo que había sido la decisión del 3 de diciembre pasado, son los restaurantes que están indignados porque te dicen, nos dijeron que sí, podíamos estar abiertos al menos el mediodía, no a la noche, y muchísimos se habían preparado con mercadería, gastando en publicidad, haciendo justamente Promociones. Promocionando almuerzos navideños, almuerzos del primero del año, cosa que no va a ser absolutamente posible. Y la otra novedad es que tampoco, y esto es muy impopular, acá hay una situación, te diría también económica gravísima, para evitar que justamente las familias que hasta el otro día habían planeado tal o tal cosa, igual en este nuevo decreto, que lo tienen que anunciar todavía, al parecer, como se adelantó, va a haber excepciones. Entre estas excepciones es que 2 personas pueden, pueden ir a visitar a alguien, o decir, a participar, el famoso almuerzo, 2 personas, y no se cuentan entre estas 2 personas los menores de 14. Es decir, te diría que los italianos hay una confusión absolutamente total. Claro, todo raro. Ahora, pero igualmente, Elisabetta, por lo que entendí, Italia está toda roja. Antes era por regiones, y vos lo decías, rojo, amarillo y naranja, ¿sí? Ahora está toda roja, pero por calendario. Va a estar toda roja algunos días y naranja otros días. Otros naranja. Exacto. Todo realmente muy difícil, mucha gente que no entiende, es decir, se ha vuelto un laberinto también, se ha vuelto un laberinto de reglas y limitaciones también que la gente no entiende, porque ahora con esto de las 2 excepciones, en realidad no convivientes, 2 huéspedes se puede tener, los menores de 14 no se cuentan, es decir, han creado muchísima confusión y sobre todo, muchísimo enojo. La gente está realmente muy enojada, indignada por este ida y vuelta. Es decir, y todos dicen, ¿por qué? Merkel la semana pasada, el domingo pasado, decretó lockdown, ya está, se sabe. Acá es un ida y vuelta, a intermitencia, medidas de relajamiento y una situación, como te digo, que vamos a llegar acá se va a llegar a los 70.000 muertos, Italia con el país de Europa con más muertos, y también con la incertidumbre total, porque el gobierno también el 3 de diciembre había dicho, con todas estas medidas vamos a hacer que el 7 de enero puedan volver a clases todos los alumnos mayores de 14 años, es decir, todos los de secundarios que están haciendo didáctica a distancia. Bueno,
está también ahora totalmente en veremos esto de la vuelta a clase, porque si los números siguen siendo tan altos, no se puede, y también porque a todo esto que habían dicho que se iba a utilizar estos momentos, estas semanas, para organizar justamente que vuelva a ser presencial, tampoco han hecho, porque todo tiene que ver con una organización del transporte, tampoco ha sido hecho. Y todo esto en vísperas de un fin de semana. Hoy La República titulaba, el diario La República, weekend de miedo, un weekend de miedo, porque este es el último fin de semana antes de la Navidad en la cual está autorizado poder moverse de una región a otra. Entonces se calculó que este fin de semana va a haber un éxodo de 1 millón de personas que van por lo menos a ir a lo de parientes, o que van a la segunda casa que tienen en la montaña o en la playa. Y abro un paréntesis, en la montaña, el que va a la montaña va a ir a tomar aire puro, pero bueno, ya sabe que los centros de esquí van a estar totalmente cerrados hasta el 7 de enero. Pasajes aparentemente comprados de avión, de tren, de un montón de gente que se va a desplazar. Y a todo esto el gobierno, porque a todo esto este es el último fin de semana también para hacer compras navideñas. El fin de semana pasado hubo unas escenas de muchísimas personas en lo que son las típicas zonas del shopping, haciendo fila, es decir, todas estas aglomeraciones, y por eso va a haber también una task force de 70.000 agentes. Esto es algo nunca visto, 70.000 agentes de controlando todo tipo, todo. digamos, controlando, cerrando plazas. Acá estoy en la Plaza Campo de Fiori. El domingo pasado ha sido cerrada, porque todavía, digamos, los bares hasta las 18 pueden estar abiertos. Había gente tomando algo. Allá hay otra, la vía de Giubonari, que también es otra de las vías para hacer compras. Y aquí el domingo pasado era, muchísima gente. Entonces hay todo un plan para evitar, no solo con drones, sino que también policías con megáfonos tratando, sin contar que también hay multas, ¿no? Para evitar aglomeraciones. Elisabetta, ¿cómo reacciona la economía en este contexto? Un poco lo estás comentando, pero ¿cómo están dando los números en Italia respecto a este parate, lógico segundo parate que se está estableciendo de alguna manera? Hay muchísima preocupación porque están cerrando todos los días muchísimas actividades, muchísimas empresas, muchísimos restaurantes que no dan abasto. Ahora, por ejemplo, con estos cierres, ya estaban cerrados a la noche. Estos cierres ahora hasta las 18, pero ahora todo este periodo que muchos pensaban, bueno, vamos a hacer promociones, la gente también en ese sentido es muy solidaria, y muchos también salen a comer, digamos, a almorzar afuera como para ayudar. Pero bueno, todo esto se acabó, o sea, a partir del 24 y hasta el 6 de enero. Y el tema del delivery, hay muchos que no les da, por supuesto, los números, que tienen personal para pagarle el sueldo. Ojo, también el gobierno italiano está gastando muchísimo dinero en tema de indemnizaciones, y a todo esto está también todo el tema, y este es otro tema que también está creando muchísimos problemas para la coalición de gobierno de Giuseppe Conte, que es muy frágil, que es el tema de cómo se va a gastar el Recovery Fund, que es el fondo aprobado por la Unión Europea para ayudar a Italia en la pospandemia, que son 209.000 millones de euros, una cifra que nunca en la historia, pero hay muchísimas peleas a ver cómo va a ser manejado este dinero que en teoría debería empezar la Unión Europea a darle a Italia en los primeros 6 meses del año próximo. Y aquí también hay mucha indignación, porque Italia no ha hecho los deberes. Están todos peleados cómo gastar esta montaña de dinero que nunca antes, y gastarla de modo que pueda volver a levantarse la economía. Y en este sentido está el ex primer ministro Matteo Renzi, que justamente está amenazando al gobierno de Conte en quitarle a algunos ministros que tiene en el gobierno si no hay, digamos, un manejo más colegial de estos fondos y de cómo se van a gastar estos fondos. Así que, digamos, te diría una situación muy complicada a nivel económico, sin duda, porque aquí también lo podemos ver en esta plaza que normalmente está llena de turistas, en todas estas... está lleno de bed and breakfast totalmente vacíos, hoteles cerrados. Es decir, la situación es realmente muy, muy preocupante, y
Y el Elisabetta. gobierno de Giuseppe Conte, sí. No, te quería preguntar más allá de Italia, el resto de Europa, ¿cuáles son los países que mejor están ahora respecto a este tema? Bueno, en comparación con Italia, obviamente, Alemania está muy complicado también, España está empezando a estar complicado, no tanto como Italia, pero ¿cuáles son los países que mejor están? Bueno, es una buena pregunta, ¿cuáles son los países que mejor están? Te diría, porque se habla poco, se habla mucho, por ejemplo, de que Italia colapsada con sus hospitales, etcétera, pero el otro día veía que Suiza también, donde hay una política de mantener muy relajada, de no hay restricciones, de hecho hay pistas de esquí, las pistas de esquí van a mantenerse abiertas, pero tiene el sistema sanitario colapsado, es decir, la situación es complicada, te diría, para todos y también, también, por supuesto, en países que, claro, nadie habla, pero también Bélgica está complicado para todos y te diría también, y en este sentido, el tema de los negacionistas, está, por ejemplo, aquí la República de San Marino, que saben que está dentro de Italia, o también Mónaco, que a diferencia de Italia, que decidió volverse zona roja, es decir, volver a un confinamiento total ahora para las fiestas, para estas vacaciones, que son las vacaciones de invierno aquí en Italia, que siempre ha sido, que en cambio todo abierto, entonces que hay invitaciones a hacer el famoso cenone a San Marino, y lo mismo pasa en Mónaco, en el Principado de Mónaco. Es decir, te diría que también ahí la Unión Europea queda un poco, porque también ahí falta... si bien es verdad que se está esperando que el 27 haya esta aprobación por el tema de la vacuna de parte de la que es la Agencia de los Fármacos Europeas, pero se demuestra que también no hubo un manejo coherente y con unidad de lo que es esta pandemia, ¿no? Bien. Gracias, Elisabetta. Te mandamos un beso. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. Elisabetta Piqué, desde Italia. Volvemos acá a la realidad, ¿no?